Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy es 11 de noviembre, día martes. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenidos a la primera emisión. ¿Qué tal, caro amigos televidentes? Muy buenos días y bienvenidos. Mucha atención. Anabel Singh, Nils Olsen y Diana Salazar encabezarían la lista del oficialismo de concretarse la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente. Ayer, sorpresivamente, alrededor de 300 presos fueron trasladados hacia la nueva cárcel del Encuentro, que está en Santa Elena, la cárcel que ha construido el gobierno de Daniel Noboa. Carolina Pintel está justamente en los exteriores de la cárcel regional, la penitenciaría también, donde está todo este complejo penitenciario. Carolina, está justamente en la vía Daule, en Guayaquil, donde toda la madrugada se han dado todavía más traslados de presos, y donde tú además, Caro, cuéntanos este pequeño detalle para que nuestros televidentes sepan. Has tenido que moverte porque han bloqueado la señal ahí y ya no hay, entiendo, señal teléfono ni internet. Caro, buenos días, Jorge, amigos televidentes. Efectivamente, solo nos movimos unos metros. Nos encontramos justo en la mitad, en el parterre central, frente a la cárcel, la penitenciaría del Litoral. Y pues estamos acá donde estaba la camioneta estacionada, justo sobre el balde de la camioneta, para poder tener una mejor visión de lo que ocurre en los exteriores de la penitenciaría Litoral a esta hora. Justo cuando ya se ha dado la segunda jornada de traslados de privados de libertad de alta peligrosidad a la nueva cárcel de Santa Elena, la cárcel del Encuentro. Ayer estuvimos también en esa zona, tomó por sorpresa incluso a quienes habitan en la parroquia Juntas del Pacífico. Y vean ustedes, en ese movimiento han llegado más policías, se encuentran algunos policías justo bajo la carpa de la CTE, está cayendo una leve garúa también aquí cuando son las 7 de la mañana y 5 minutos. Se encuentran justo en el punto donde se hizo el cierre durante la madrugada. De aquí salieron varios buses llenos de privados de libertad entre la 1 y las 3 de la mañana. Ellos pues ya han sido trasladados hasta la nueva cárcel del Encuentro, que tiene capacidad para 800 personas y donde, como tú decías, hasta ayer el presidente confirmaba que habían 300 personas, ya 300 huéspedes entre delincuentes, cabecillas de algunas organizaciones delictivas, pero también personajes políticos polémicos como el ex vicepresidente Jorge Glass. Además, se conoce que ayer de La Roca salieron un total de 60 personas, prácticamente todos los habitantes de La Roca han sido trasladados hasta la nueva cárcel del Encuentro, y que pues de la regional salieron 94, nos indican. En total serían 154 personas solamente de acá de Guayaquil, del recinto carcelario. Eso pues sin considerar que seguramente de la penitenciaría han salido algunos más. De aquí de la penitenciaría, en la madrugada, el equipo que estuvo grabando, que permaneció toda la madrugada aquí, vio salir 3 buses que estaba lleno de PPLs, pero también de algunos militares. Se armó un convoy y se cerró la vía. La vía Daule estuvo cerrada durante al menos 2 horas durante la salida de estos buses. También la vía perimetral y, por supuesto, la vía a la costa. Esto es un poco lo que ha ocurrido, y a esta hora aparentemente todo el tráfico fluye de forma normal, pero hay personal de la CTE en el lugar, también hay policías y adentro hay militares que se están moviendo. No conocemos si van a continuar los traslados o si por un tema de logística y para evitar los cortes pues del tráfico. Hasta ahora son las 7 y 7 de la mañana, todo el mundo está tratando de llegar a sus trabajos, a los escuelas, colegios. Hay muchísimo movimiento, el tráfico habitual de esta hora. Suponemos que los traslados van a continuar siendo durante la madrugada para evitar también cualquier tipo de intento de alguna organización delictiva de impedir la llegada hasta Santa Elena, hasta esta cárcel de máxima seguridad, de los cabecillas, de estas personas que al menos aquí en Guayaquil han estado causando temor por haber estado ordenando asesinatos, secuestros, extorsiones y otros delitos que han incrementado la cifra de muertes violentas y también de inseguridad en este sector. Vamos a ver la nota que preparó mi compañero. Tenemos una pregunta de estudio. Carolina, ¿me escuchas bien, no? Sí, ahora sí. Caro, yo quiero consultarte, quiero consultar cómo está el ambiente ahí. Tú dices, bueno, está fluyendo el tránsito en este momento, lo cual es importante para todas las personas que se tienen que desplazar por ahí. Pero, ¿qué dice la gente que está ahí alrededor? Hay muchos negocios, muchas personas que tienen que pasar por ese lugar para poder ir a sus trabajos. ¿Qué comenta la gente sobre este traslado? No sé si les da un poco de alivio saber que los más peligrosos aparentemente están siendo sacados de esta cárcel de ahí.
Bueno, Caro, o sea, están yendo por ahí unas 250 personas, es mi cálculo personal, tiene que aclararlo el presidente de la República, pero quedan más de 7.000. Entonces, claro, mucho alivio no sienten quienes trabajan, quienes viven en este sector, porque igual hay gente peligrosa. Lo que sí te quiero decir es que ya hay, por ejemplo, comerciantes informales al frente de la penitenciaría, algo que ayer no había, estaba totalmente cerrado, vallado y lleno de militares. Acá también al frente han empezado a atender los negocios en que suelen comer los guías penitenciarios, los policías y los militares que normalmente están a cargo de la seguridad desde hace bastante tiempo, ¿no? Del recinto carcelario. Hay que aclararle también a la gente que cuando me refiero al recinto carcelario de Guayaquil es porque aquí funcionan 5 cárceles completamente independientes: la penitenciaría, la regional, la Roca, la cárcel de mujeres y el CDP, que en teoría es solo donde deberían estar las personas por tránsito y alimentos. Son 5 cárceles, cada una tiene una administración diferente y todas quedan aquí en la vía Daule, en todo o sea, atrás de la penitenciaría. A eso me refiero cuando digo el recinto carcelario. Y los privados de libertad peligrosos que han sido retirados de aquí para llevarlos a Santa Elena son de la penitenciaría, principalmente de la cárcel regional, que ya fue concebida hace 15 años como una cárcel de máxima seguridad, y ahí salieron 94, y de La Roca, que se conoce que prácticamente todos los huéspedes de La Roca han sido trasladados, entre esos el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, trasladados a cárcel del Encuentro. Esta prisión de máxima seguridad, que se supone que con inteligencia artificial va a realizar un control más exhaustivo de quién entra, quién sale, dónde se mueve, quién va al baño, absolutamente todo, para tener el control total de esas personas que estaban sin duda causando zozobra, ¿no? Temor, que eran líderes de algunas estructuras terroristas, así es como las ha calificado el gobierno, luego de atentados, de asesinatos, de secuestros y extorsiones que han causado muchísimo temor, e incluso el cierre de negocios aquí en Guayas y prácticamente en todo el país. Otro dato interesante que les quería dar es más o menos cómo está configurada la cárcel nueva, la cárcel del Encuentro, que se construyó en los últimos 16 meses. Yo estuve allá, tuve la oportunidad de conocer el lugar justo cuando se anunció la construcción de la cárcel, y prácticamente era un cerro, solamente habían tumbado algunos árboles, y es increíble cómo en 16 meses han construido una estructura bastante grande a la que no hemos podido ver. Yo ayer viajé al lugar y llegamos hasta más o menos unos 10 o 12 kilómetros antes de la cárcel. Ahí había un control militar que ya nos impidió llegar al punto, pero conocemos que en la cárcel hay 5 pabellones, 4 patios, 3 cercos de seguridad, 6 torres de vigilancia, un muro de 9 metros que suponemos y esperan las autoridades que sea impenetrable, y como les indicaba, el uso de inteligencia artificial también, que va a permitir mantener tras las rejas a estos criminales. Se supone que los más peligrosos del país. Ya son hasta ayer 300, suponemos que durante el transcurso de la jornada el presidente, el ministro van a confirmar si ya está llenado el cupo, cuánta gente ha llegado, por ejemplo, de la cárcel de Turi, donde también hay algunos cabecillas, cuántos de la Tacunga, cuántos de Esmeraldas, de Machala, donde el fin de semana incluso hubo una masacre que ha dejado al menos 31 personas asesinadas y 34 más heridos. Esta es la información que tenemos hasta el momento, compañeros en estudio. Ustedes tienen más, nosotros vamos a estar pendientes del movimiento aquí afuera del recinto carcelario de Guayaquil. Gracias, Carolina Pimentel, desde los exteriores de la cárcel regional. Justamente estamos conversando y hablando sobre este traslado de presos a la nueva cárcel, la del Encuentro, que está en la provincia de Santa Elena, Jorge. Y vemos también ahí a nuestro compañero José Morales, porque seguimos con este tema. Así es, Caro. Le preguntamos a José Morales si Juntas del Pacífico a esta hora está militarizada a partir de este primer traslado de 300 privados de la libertad de alta peligrosidad. Adelante, Pepe. Gracias, compañeros, a los televidentes. Está militarizada, por supuesto, sí, y de acuerdo a lo que nos dicen los habitantes, ya hace más de un año que está aquí la presencia constante de los militares. Y eso, para muchos, o para la mayoría, es un alivio. De acuerdo a lo que nos han manifestado, es un alivio la presencia por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas aquí de manera constante, de manera permanente. De hecho, la casa comunal de esta población Juntas del Pacífico ha sido adaptada para convertirla en el retén para los miembros de
las Fuerzas Armadas que están brindando custodia desde hace más de un año. Y eso nos indican los moradores. Recuerdan que antes de la presencia de los militares, por acá ya se empezaba a observar la presencia de algunos grupos de extorsionadores. De hecho, les habían colocado bombas en algunos negocios. Sin embargo, cuando se empezó la construcción de esta cárcel denominada del Encuentro, llegaron los miembros de las Fuerzas Armadas y desde allí se acabó la presencia de estos grupos que pretendían tomarse o generar el terror en esta población. Ahora, ¿qué ocurre desde la jornada de este lunes? Por acá nos manifiestan que se ha observado el ingreso constante de los buses. De hecho, de acuerdo a lo que conocíamos esta madrugada desde la penitenciaría o desde el sistema carcelario de Guayaquil, salieron también algunos buses con miembros o con personas privadas de la libertad, y acá nos confirman que efectivamente desde las 3 de la mañana empezaron a observar el ingreso de estos vehículos, de estos buses, de este cordón de seguridad con dirección hacia la nueva cárcel, la del Encuentro, que tendría capacidad para 800 personas, 800 privados de la libertad. Este es el camino de ingreso hacia ese recinto carcelario, donde el acceso al momento es obviamente restringido. Personas que nada tienen que ver con este proceso, con este cordón de seguridad, no pueden ingresar. Nosotros también hemos intentado, sin embargo nos han explicado de muy buena manera para qué, nos han indicado que no se permite al momento el ingreso a los miembros de la prensa, a los medios de comunicación, pero lo que conocemos, esta nueva cárcel ya está recibiendo a los primeros privados de la libertad. Por acá los ciudadanos se muestran un poco a la incertidumbre de ver qué pueda ocurrir. Por un lado nos dicen que desde hace más de un año que los miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran aquí tomando el control en esta población. No se ha observado la existencia de grupos delictivos que pretendan sembrar el caos en esta zona, en esta comuna, pero es lo que nos dicen, que aspiran y esperan que ese amplio cordón de seguridad, ese amplio cordón de militares se mantenga en el punto de manera constante, que no se retiren, porque ahí nos decían incluso hasta frases un poco criollas, nos decían: allí nos comen vivos si se van los militares. Es el sentimiento, es el sentir que logramos palpar a esta hora de la mañana desde la comuna Juntas del Pacífico, aquí en la provincia de Santa Elena, donde ustedes de hecho pueden observar la presencia de las unidades militares, los vehículos tácticos, los camiones, las camionetas también, que fueron parte de ese cordón de seguridad que acompañó a los buses que salían desde la ciudad de Guayaquil, trasladando a los privados de libertad hasta esta comuna donde se encuentra la nueva cárcel, la del Encuentro. Aquella construcción que inició hace más de un año y que promete, o que ofrece en este caso, espacio para 800 privados de libertad considerados de alta peligrosidad. Así, nosotros vamos a permanecer en el punto para llevarles a ustedes el desarrollo, el detalle de todo lo que acontece en torno al traslado de los privados de libertad a esta nueva prisión en el litoral ecuatoriano. Es momento de hacer un corte. Volvemos con más. Vamos con más noticias. Decenas de ciudadanos acudieron este lunes a la Delegación Provincial del Guayas del CNE, donde se formaron largas filas para efectuar distintos trámites, entre ellos capacitaciones y actualizaciones de datos. Veamos. Desde tempranas horas de la mañana de este lunes, los exteriores de la Delegación Provincial del Guayas del Consejo Nacional Electoral, ubicado en el norte de Guayaquil, registró una alta afluencia de personas. Decenas de ciudadanos formaron largas filas en las afueras del establecimiento, a la espera de ingresar para cumplir con distintos trámites. Entre los asistentes, algunos acudieron para participar en las jornadas de capacitación, que continuarán hasta el día de las elecciones.
Nosotros hasta la próxima semana vamos a estar realizando la capacitación y en caso de que ustedes requieran un mayor refuerzo, lo pueden realizar en la Delegación Provincial Electoral de Guayas y también pueden consultar a través de la página web cuáles son los diferentes puntos de capacitación. Según la directora de la Delegación Provincial del Guayas, más del 60% de los miembros de las juntas receptoras del voto ya se encuentran capacitados para el domingo. Son aproximadamente 66.703 miembros de juntas receptoras del voto. Nosotros tenemos diferentes puntos de capacitación en los diferentes cantones de la provincia. Nosotros aproximadamente tenemos un poco más del 60% de capacitados dentro de la provincia. Informó Amy Moreno. Nuestro compañero José Morales, ahí, pues el día de ayer comenzaron a trasladarse a los primeros presos de distintas cárceles del país hacia la nueva cárcel denominada la Cárcel del Encuentro. José Morales, veo que está lloviendo un poco, me imagino que el clima no está acompañando un poco para la actividad del día de hoy. Cuéntanos, ¿qué novedades hay? Veíamos hace un momento a Carolina Pimentel, que estaban trasladando a los presos desde la cárcel de acá de Guayaquil. ¿Ya llegó ese convoy de personas? Cuéntanos un poco cuál es el ambiente ahí. Gracias, Carito. Amigos televidentes, al momento lo que nos manifiestan los habitantes de la comuna Juntas del Pacífico es que desde las 3 de la mañana de hoy empezaron a observar el ingreso de algunos buses trasladando a personas privadas de la libertad quienes van a ocupar las celdas acá en la Cárcel del Encuentro. Recordemos que en esta comuna es donde se está construyendo la nueva cárcel por parte del actual gobierno y que desde este lunes se empezó a realizar ya ese traslado desde diversos centros carcelarios del país, básicamente desde Machala, desde Cotopaxi, Esmeraldas y también desde el sistema carcelario en la ciudad de Guayaquil. De hecho, durante la madrugada de hoy, fuimos testigos a través de nuestro equipo informativo que estuvo allí presente en la ciudad de Guayaquil, constatando la salida de diversos buses con personas privadas de la libertad en su interior, a quienes las traían hasta este punto. Y acá los moradores nos confirmaron que efectivamente desde las 3 de la mañana empezaron a observar el paso de los vehículos, de los buses, ingresando con los ciudadanos, con los privados de libertad en su interior. En este punto hay ciertas divisiones o ciertas opiniones por parte de los moradores, quienes no se muestran ni a favor ni en contra de la presencia de la nueva cárcel, no se muestran a favor ni en contra. Lo que les motiva a ellos hasta el momento es que la presencia militar ha traído paz, ha traído calma, ha permitido alejar a la delincuencia de estos sectores, porque nos manifiestan que hace un año aquí ya se empezaba a recibir o a observar el ingreso de grupos de extorsionadores. De hecho, les habían colocado bombas también en algunos negocios, en algunos locales, pero una vez que empezó la construcción de la nueva cárcel, llegaron los miembros de las Fuerzas Armadas y eso alejó a la delincuencia de esta comuna. Aquí, Juntas del Pacífico, constituida por aproximadamente 2.500 habitantes, es el sentir de ellos actualmente. Y lo que nos piden es que, por favor, la presencia militar no se vaya, no se alejen. En este lugar hay sí esa expectativa, sobre todo porque la construcción de la nueva cárcel, aparte de la seguridad que les trajo, también les ha permitido mejorar las ventas para muchos negocios, para muchos locales ubicados en este sector. Eso es lo que nos manifiestan, nos indican quienes habitan en esta localidad, quienes ven de pronto con buenos ojos o con esperanza la existencia de este centro carcelario, aparte de que nos pedían, nos solicitaban también que se creara un retén o un punto de custodia, de resguardo en el denominado
kilómetro 30. Así nos indican, así nos manifiestan quienes habitan en esta localidad. Más adelante igual nosotros continuaremos ampliando la información en torno a lo que se vive al momento desde la comuna Juntas del Pacífico en la provincia de Santa Elena. Es momento de un corte. Volvemos con más. De la mañana con 35 minutos. Ayer se efectuó el traslado de 300 privados de la libertad de alta peligrosidad hasta la cárcel nueva del Encuentro en la provincia de Santa Elena. Para conocer los detalles de este traslado, es invitado el señor ministro del Interior, John Reinberg. Ministro, bienvenido. Jorge, buenos días. Ahora, el detalle de este traslado implica que salieron de todas las cárceles estos primeros 300 porque sabemos que de madrugada empezaron a sacar a más privados de la libertad. Sí, efectivamente comenzamos con los más peligrosos, nadie lo esperaba, sabíamos que al pasar de las horas los medios se iban a enterar, iban a querer hacer cobertura y para nosotros era fundamental mover los primeros, los más peligrosos de los distintos centros penitenciarios para poderlos asegurar ya en la cárcel del Encuentro. Todavía estamos en operaciones, estamos terminando los traslados, hemos trabajado toda la madrugada, todo el día de hoy vamos a continuar hasta terminar con todos los que van a llegar a la casa del Encuentro. Ayer trascendía que salieron de La Tacunga, de Machala obviamente, después de estas últimas masacres del fin de semana, Esmeraldas, Guayaquil, ¿hay otras ciudades, Cuenca quizás? Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo, Azuay, El Oro, Cotopaxi, Pichincha, Manabí y Los Ríos. De todos los centros penitenciarios están siendo trasladados los más peligrosos hacia la cárcel del Encuentro, todos los que tengan los de mayor alto índice de criminalidad. Exdignatarios de elección popular, exfuncionarios que estaban en la cárcel de máxima seguridad en Vía Daule, acá en Guayaquil, ¿fueron trasladados? Todos los que se encontraban en la cárcel conocida como La Roca fueron trasladados. Pues vamos a empezar trabajos para mejorar el sistema de la cárcel de La Roca y para eso la necesitaba que esté vacía. Así que todos fueron trasladados. Ministro, la cárcel del Encuentro, con usted hablamos hace poco, un operativo en el suburbio de Guayaquil, ya está 100% lista. Pregunto por las instalaciones tecnológicas, los dispositivos de seguridad. ¿Los habitantes de Junta del Pacífico pueden dormir tranquilos, ministro? Bueno, han dormido tranquilos todo este tiempo y eso va a continuar. Tenemos los distintos anillos de seguridad que existen desde el carretero hacia la cárcel. Tenemos vigilancia aérea. Bueno, hemos tomado todas las medidas de precaución para que no existan inconvenientes en la cárcel. Así que debo decir, por ejemplo, que también la cárcel tiene el espacio aéreo cerrado. No puede haber sobrevuelos ni de helicópteros, ni de avionetas, ni de drones. Drones ya hemos usado sistemas tecnológicos y tenemos más de 4 drones que han sido, que los hemos incautado por estar volando por espacio aéreo controlado. Ahora, ministro, de acuerdo al trabajo del bloque de seguridad, desde el año pasado hasta el presente, se han incautado 443 toneladas de clorhidrato de cocaína, que implica una afectación a los grupos de delincuencia organizada de cerca de 4.000 millones de dólares. Todo este trabajo que se ha logrado articular implica el esfuerzo del bloque de seguridad, pero con las unidades especializadas también y en conjunto con Estados Unidos. Ayer hubo una interdicción en alta mar. Lo he dicho en algunas ocasiones, lo importante es que el país, que Ecuador, sepa escoger con quiénes debemos trabajar, quiénes son sus socios estratégicos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Estados Unidos es un país importante, fundamental en esta lucha, quienes también han reconocido quiénes son los grupos terroristas que están acá en el Ecuador. Y hemos hecho muchos trabajos con ellos. El que usted menciona, por ejemplo, el del día que hubo esta semana, casi 4 toneladas que fueron incautados en una operación conjunta entre Ecuador y Estados Unidos. Hace 2 semanas atrás, una importante incautación también, una operación en conjunto entre los dos países de más de 10 toneladas y el armamento que pretendía llegar al país a través de aguas internacionales también proveniente desde México, que también fue una operación entre los dos países. Eso es fundamental, eso es trabajar en conjunto por la seguridad del Ecuador. Por eso hemos dicho en varias ocasiones que las bases que queremos y que queremos consultar al país es fundamental porque eso significa tener los recursos en el país para atacar a los grupos criminales y sus economías, que es lo más importante cuando queremos debilitarlos. Una operación paralela ha sido bombardear algunas minerías ilegales, particularmente en las provincias de Imbabura, allí en Buenos Aires, en Cotopaxi, con La Maná, Bolívar, Echeandía y hace poco en Pucará, provincia de La Suaya. Allí destruyeron 2 hectáreas, hubo un contingente de 1.500 miembros de la fuerza pública. Efectivamente, y así vamos a continuar. Esa es la línea de trabajo, que es atacar y destruir.
y luego de destruir la permanencia de la fuerza pública en el lugar para que no puedan volverse a establecer. En el caso puntual que usted dice de la SUAY, eso estaba en manos de los choneros. Ellos recibían una utilidad de $1 millón diarios de la minería ilegal que cometía en el sector. $1 millón que iba a la economía criminal del segundo grupo hoy más grande como grupo delictivo. Es lo importante de atacar su economía, lo que nunca nadie había hecho, más bien se los habían permitido. El que hubo en Buenos Aires, en manos de Oliver Sinisterra y de los Lobos, tenían un ingreso similar que era utilizado para la economía criminal, compra de armamentos, etcétera, y actuar en contra de la ciudadanía. Ahora, ministro, con la detención y posterior extradición de alias Fito, luego las detenciones de Topo, su mano derecha, y lo propio de alias Fede, ¿termina esta lucha anticriminal o, de lo contrario, implica que hay que fortalecerla? Porque vemos lo que aún sucede con las extorsiones y los secuestros. Ministro, la muerte o las muertes violentas, ¿no? Más de 7.400 muertes violentas que parecerían difíciles de contener. Bueno, con lo primero que usted menciona, no se detiene ahí. El ataque contra los criminales continúa. Las extradiciones van a continuar. Alias Topo está con un pie en el avión también para ser extraditado y otros más. Ya hemos extraditado 2 miembros más del grupo de alias Gerald, que fueron también enviados hacia los Estados Unidos. Dicen que es el peor castigo que puede recibir un criminal y nosotros nos vamos a encargar de que eso se siga cumpliendo gracias a la colaboración que tenemos con los países que están aliados a nosotros en esta lucha. Sobre el tema del ataque a los grupos delictivos, sí, cada vez vamos atacando y los vamos acorralando, vamos atacando su economía, que es lo más importante, que es los cuales ellos pelean territorios. Cuando ellos pelean territorios es porque hay una economía que los atrae. Hay que atacar, que es lo que hemos venido haciendo, esa economía, y eso significa ataques entre ellos que terminan en las muertes violentas que usted menciona. Sí, definitivamente hay un número de muertes que son colaterales y por eso estamos trabajando para eliminar esto, definitivamente. Pero tenemos estos grupos que se están atacando entre sí y a medida que vayamos trabajando y vayamos acorralándolos, eso va a suceder. Ahora, ministro, de acuerdo a la información que ustedes tienen y manejan, de todos los que estaban en la lista como más buscados de alto, de intermedio valor y demás, ¿cuántos han sido detenidos? Bueno, de alto valor, porque tenemos varias clasificaciones, pero de alto valor son 18 que tenemos en la lista, 17 han sido detenidos. De intermedio valor son 249, si no me equivoco, y hemos aprendido casi 150. Entonces tenemos un número alto que hemos detenido, y no solamente detenerlo, luchar para que no lo dejen libre, luchar para que quede la cárcel, no me los vayan a sacar con las sustitutivas que hoy esta constitución fallida permite. Entonces, contra eso tenemos que pelear todos los días y eso es un trabajo que lo hace Policía Nacional, pero también nosotros como ministerio tenemos que estar atrás para que no puedan, cualquier caso le puedo decir, investigaciones que llevamos tenemos que hacerlo de tal forma que tengamos más de lo necesario en evidencias para que no haya la posibilidad de que le den una sustitutiva o lo vayan a dejar libre. Y cuando lo dejan con la prisión preventiva nos toca vigilar que no llamen a una audiencia una semanita después de revisión de medidas para soltarlo. Ante eso estamos trabajando y por supuesto eso genera un desgaste porque deberíamos estar concentrados en las operaciones que estamos llevando a nivel nacional para asegurar el país. Ministro, la campaña electoral también ha sido una lucha paralela en el frente de seguridad del gobierno de Daniel Noboa. Lo digo porque en su momento también se generaba información en torno a la instalación de bases militares extranjeras sobre una supuesta pérdida de soberanía y demás. Allí también tienen un frente, ¿no? Bueno, eso es una ridiculez. No existe tal pérdida de soberanía. Eso es un trabajo en conjunto liderado por el país, por nosotros, por Ecuador, donde otro país va a intervenir con nosotros en traer los recursos necesarios para poder golpear a los grupos criminales. ¿Qué significa? Hoy tengo que coordinar con Estados Unidos a ver las lanchas que tienen ellos en alta mar, que puedan aguas internacionales para poder llegar hacia los Go Fast que salieron, por ejemplo, droga. Cuando esa logística, eso puedo tenerlo aquí en el país, puedo tener eso, puedo tener aviones, puedo tener los drones, la información, la inteligencia para poder trabajar en conjunto y atacar a los grupos criminales. Obviamente hay un grupo político que eso no le interesa, porque afectar a los socios es complicado, ¿no? Si vemos un poco de números, cuando estaba la base de Manta, el último año que estuvo la base de Manta aquí en el Ecuador, en Manta,
La incautación de ese año fue de 68 toneladas de cocaína. Una vez que sacaron la base, el siguiente año bajó a 18 toneladas. Significa 70% menos en incautación de drogas. Significa 70% que fue a manos de criminales y economía criminal, que claro, posterior a eso fue que abrieron las fronteras para que pueda entrar el narcotráfico, el terrorismo, el armamento y todo lo que los mismos integrantes de aquella organización han dicho, ¿no? Cuando dijeron que entraba armamento a manos de los choneros. Entonces, contra eso estamos luchando. Y por eso ese grupo tiene temor de las modificaciones en la Constitución. Ese grupo, porque ellos permitieron que sea una Constitución que beneficie a los criminales. Ellos permitieron que se prohíba la base para atacar al terrorismo, al narcotráfico y en este caso a la minería ilegal. Ese es el temor que ellos tienen y tratan de confundir a los ecuatorianos. Para este domingo, entonces, hay un dispositivo de seguridad extremo a fin de identificar posibles atentados. No se olvide lo que pasó en Guayaquil hace algunos días. ¿Todo eso ya está cuadrado para el domingo, ministro? 105.000 hombres y mujeres listos para trabajar con los planes que tenemos para cubrir todo el país, para que los ecuatorianos puedan salir a votar tranquilos. Eso es lo que yo hago un llamado, que todos los ecuatorianos salgan, ejerzan su derecho al voto con tranquilidad. Vamos a estar trabajando desde muchos días antes y vamos a trabajar muchos días después de la votación del día domingo para precautelar que se respete el derecho de los ecuatorianos, que se respete la decisión de los ecuatorianos y que puedan hacerlo de forma tranquila. Ministro, la visita de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de la Nación de Estados Unidos, fortaleció la política anticriminal del gobierno, también el mensaje de cara a este proceso de consulta popular del domingo. Bueno, es la segunda visita en tan corto tiempo. Yo creo que eso es un mensaje importante que está enviando el país con el que estamos combatiendo a estos delitos de narcotráfico y de terrorismo. Se visitaron las bases donde se ha establecido que podrían estar las bases, que es en Manta y en Salinas, que son los dos lugares designados por su salida hacia el Pacífico y por ser puntos estratégicos. Y por supuesto conversamos del combate que llevamos en conjunto contra los grupos criminales. Eso para nosotros es fundamental y hay un compromiso por parte de ellos en trabajar, en atacar a los grupos criminales que hoy Ecuador está siendo víctima, porque no nos olvidemos que esto es un delito transnacional. Estamos siendo utilizados justamente para delitos que se cometen en muchos otros países y por eso lo importante de tener estas alianzas para poderlos combatir en conjunto. Ministro, nos queda un minuto. Estas masacres del fin de semana en la cárcel Machala no son una coincidencia. Se lo pregunto porque en los anteriores procesos electorales también hubo mucho movimiento en las cárceles. Tratan de agitarnos las cárceles. No es ninguna coincidencia. Esto viene de ellos para tratar de alterar el proceso de consulta popular. No solamente eso, el coche bomba que pusieron y que fue fallido para ellos en la ciudad de Quito también era parte de esto. Obviamente los grupos criminales se hacen alianzas entre ellos para tratar de afectar dos cosas, la consulta popular y el tema de la apertura de la cárcel del encuentro. Y cuando digo se asocian es que no solamente son los que están presos, sino aquellos políticos también, políticos que están en contra del desarrollo del país, de que el Ecuador salga adelante. Entonces ellos saben unirse para tratar de alterar el orden, la paz y que exista violencia para que traten de que los ecuatorianos no salgan a ejercer su legítimo derecho de voto. Agradecemos la comparecencia del señor ministro del Interior, John Reinberg, quien ha dado detalles no solo del traslado de los primeros 300 privados de la libertad de alta peligrosidad a la cárcel del encuentro, allá en la provincia de Santa Elena, sino también lo que se ha hecho desde el bloque de seguridad. Son las 7 de la mañana, 49 minutos. Así concluimos la entrevista del día. Vamos a una pausa comercial. 7:56 de la mañana, amigos, estamos de regreso para contarles que un hombre murió y su esposa resultó herida luego de que el vehículo con el que se movilizaban cayera a un abismo de aproximadamente 50 metros en el sector de Mochapa, vía Ambato, Riobamba, esto en la provincia de Tungurahua. De momento se desconocen las causas de este trágico accidente. En una de las quebradas de Mochapata, en la vía Ambato-Riobamba, a unos 50 metros de la carretera, se encontró el carro plomo en que se movilizaban una pareja de esposos que por razones desconocidas cayeron al barranco. Lamentablemente, Blas Marcelo Mariño, de 48 años, falleció y su esposa Carmen Moreno fue llevada en estado delicado a una casa de salud. Nos despachan 6:22 de la mañana, personal de ECO 911, al momento nos solicitan que lleguemos con unidad de rescate, a lo cual se asiste con unidad de R2 del Cuerpo de Bomberos de Moche con 5 efectivos. Se encuentra un vehículo aproximadamente unos 45 a 50 metros adentro de una quebrada, el cual
se verifica que existen 2 víctimas, una con signos vitales, la cual se extrae y se entrega a ambulancia Alfa 1 del Cuerpo de Bomberos de Tizalea. La otra, lamentablemente, sin signos vitales, de lo cual se da informe para que Medicina Legal y CIA tome procedimiento. Según familiares de las víctimas, ellos llegaron desde Riobamba a jugar fútbol en la Liga Cantonal de Mocha y a su regreso ocurrió la desgracia. Porque los dos venían a jugar siempre el fútbol aquí en la Liga Cantonal de Mocha, jugaban. Y ha venido al fútbol y al regreso que está yendo a su domicilio de Riobamba pasa el accidente. El carro fue sacado del interior de la quebrada completamente destrozado y posterior trasladado a los patios de retención de la policía. Desde Tungurahua, informó Hugo Sánchez. A través de YouTube nos conectamos con todo el mundo y con ustedes que nos siguen en las noticias aquí en La Primera Emisión. Gracias, nos vemos.